No, no, profe, no tenía ni una pregunta. Era que estaba saludándolo. Buenas Ah, ya. noches. Bueno, ok, Gracias, disculpe. no te preocupes. Vamos a dar inicio hoy entonces a nuestro tema, las tablas dinámicas. Eh, las tablas dinámicas nos permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos va a facilitar la interpretación de dichos datos. Se le llama dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, nos permite filtrar datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. El funcionamiento de las tablas dinámicas nos permite agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Vamos a explicarle el funcionamiento de las tablas dinámicas de una manera sencilla, con un ejemplo que tenemos aquí, que subimos a la plataforma. Vamos a abrirlo. Antes de abrir el archivo, las tablas dinámicas, nosotros para utilizarlas nos dirigimos a la pestaña Insertar. La pestaña Insertar, y en la cinta de opciones, el primer grupo que tenemos de izquierda a derecha dice tablas. Y aquí tenemos tablas dinámicas recomendadas, tabla, formularios, tabla dinámica. Cuando hacemos clic en tabla dinámica, ahí con este asistente es que vamos a iniciar los pasos para crear nuestra tabla dinámica, que lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Pero ya saben que es en insertar, tabla dinámica. Este es el ejemplo. El archivo dice ejemplo número 1, tabla dinámica. Aquí lo tenemos en pantalla. Tenemos los productos, tenemos el país, el estado, la ciudad y las ventas. Con este ejemplo, vamos a explicarle cómo crear una tabla dinámica y cómo se generan esos filtros. Las tablas dinámicas nos van a permitir cambiar dinámicamente la información agrupada con tan solo rotar las columnas o filas de la tabla. Vamos a iniciar con el ejemplo. Nos ubicamos dentro de la base de datos. Este es el primer paso, ubicarnos dentro de la base de datos. Nos vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla Dinámica. Al hacer clic en Tabla Dinámica, observen que ella queda seleccionada, toda la base de datos queda seleccionada de una vez. Y aquí, en esta ventana que nos aparece, dice seleccionar una tabla o rango. Tabla o rango ya aparece seleccionado. Es como los filtros. Los filtros usted tenía que estar dentro de la base de datos para que cuando íbamos al comando de avanzada, el rango en la lista ya aparecía. Asimismo sucede aquí con las tablas dinámicas. Luego nos dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Nosotros podemos colocar la tabla dinámica en esta misma hoja o en una hoja nueva. Yo siempre recomiendo trabajarla ahí en esa misma hoja,
porque estamos visualizando toda la información, todos los campos que tenemos. No tenemos que hacer haciendo clic en otra hoja. Pero esa operación se puede hacer, que la vamos a ver. Entonces, elija dónde desea colocar la tabla dinámica, nueva hoja de cálculo. No, hoja de cálculo existente. Al seleccionar la opción hoja de cálculo existente dice la ubicación, nos está solicitando la ubicación. Bueno, vamos a poner que sea en G1. G1, ahí está. Colocado en G1, ya nos queda solamente aceptar. Entonces observemos todo lo que nos apareció. Nos aparece un recuadro que dice tabla dinámica 1. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Ahí donde dice tabla dinámica 1 es donde va a aparecer nuestra tabla dinámica. A la derecha tenemos un panel que dice campos de la tabla dinámica. Seleccionar los campos para agregar al informe. Observando esta base de datos, digamos que yo quiero una tabla dinámica que me muestre el total de venta de los productos en las diferentes ciudades. En las diferentes ciudades. El total de venta de los productos en las diferentes ciudades. Esa es la tabla dinámica que quiero diseñar. Aquí en el panel de la derecha que dice campos de la tabla dinámica me aparece aquí los campos que tiene nuestra base de datos. Productos, país, estado, ciudad, venta. Debajo dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Tenemos un área de filtros porque nosotros podemos colocar un campo por el cual nosotros deseamos filtrar la información y tener un control de la misma desde este campo cada vez que filtramos puede ser algún producto o puede ser alguna ciudad, depende. Columnas, aquí se van a colocar los campos que van a ir en las columnas. Y filas, se van a colocar los campos que van a ir en las filas. Y en sumatoria de valores van a ir los campos de los cuales se va a hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí queremos el total de ventas. El total de ventas por ciudad. Entonces, miren, volvemos a repetirlo. Voy a cerrar esto aquí, voy a eliminarlo. Me ubico dentro de la base de datos, me voy a insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, G1, aceptar. Y aparte de esto que le acabo de explicar, en la parte de arriba de las pestañas nos aparecen dos pestañas nuevas. Analizar tabla dinámica, que es esta que está activa ahora mismo, las cinta de opciones de analizar tabla dinámica es esta. Y tenemos la otra pestaña para trabajar con la tabla dinámica que se llama diseño. Ya diseño, su nombre lo dice, ya tiene que ver con la estructura de nuestra tabla dinámica, la presentación de la misma, con colores, bandas, filas de bandas, columnas de bandas, el diseño del informe. Pero para trabajar las operaciones es analizar tabla dinámica. Y aquí nosotros vamos a estar utilizando, por ejemplo, los comandos de insertar segmentación de datos. Vamos a estar utilizando el comando de actualizar. Vamos a estar utilizando campos, elementos y conjuntos. Gráfico dinámico. Y los botones que tenemos acá al final, los comandos que tenemos acá al final del grupo mostrar que dice lista de campos. Este de lista de campos lo vamos a utilizar muy a menudo. Si hacemos clic ahí en ese comando que dice lista de campos, observe que el panel de la derecha desapareció. Si hago clic, lo muestra solamente, porque a veces se puede ocultar. Así que usted, estando dentro de la tabla dinámica, viene y se dirige a analizar tabla dinámica y hace clic en el comando lista de campos.
Bueno, la tabla dinámica que quiero construir yo es el total de ventas por producto en las diferentes ciudades. Entonces, la organización de los campos dentro de los cuadrantes que aparecen abajo, si no me lo indican, o sea, si no me indican a mí qué va en columnas, qué va en filas, eso ya queda a mi criterio. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. La ciudad, aquí, campo ciudad, lo voy a señalar y observen que aparece el puntero del mouse con una cruz de 4 flechas. Voy a presionar el botón izquierdo sobre él y lo voy a rastrear al área de filas. Y eso va apareciendo en mi tabla dinámica. Obsérvelo cómo va apareciendo aquí de una vez. Y está observando el botón de filtro. Los productos los voy a llevar al área de columna. Están observando lo que está apareciendo. Y las ventas es la única columna numérica que en este caso voy a sumarlas, a totalizarlas. En cada ciudad, para cada producto, la voy a llevar a sumatoria de valores. Ventas. Ya puedo cerrar mi panel de lista de campos. Y aquí está mi tabla dinámica. Están las ciudades, están los productos, están las ventas. Están las ventas por ciudad, por cada producto y el total general. El total general de todos los productos en Barcelona, de todos los productos en Bogotá. Pero también tenemos el total de ventas por producto, que está acá abajo, de PlayStation, de Wii, de Xbox. Entonces, cuando tenemos nuestra tabla dinámica aquí, nosotros podemos ir cambiando los nombres de las etiquetas. Por ejemplo, aquí donde dice etiqueta de columnas, yo puedo colocarle el nombre que corresponde, que sería producto. Voy a escribir producto. ¿Ah? Y acá en etiqueta de filas sería ciudad, para saber a qué se refiere cada etiqueta y ser más claro. Suma de ventas se queda así o si usted desea, quiere ponerle total de ventas, puede hacerlo también. Pero total de ventas usted la va a sumar, es lo mismo, total de ventas. Fíjense que tienen todos sus formatos, las ventas, símbolo monetario, todo. Puedo hacer un filtro por ciudad. Abro aquí. Fíjense que digo, desactivo la casilla, seleccionar todo. Y digamos que yo quiero solamente las ventas, total de ventas de Barcelona y Monterrey. Activo esas dos casillas, aceptar. Ahí está. Están las ventas para Barcelona y Monterrey. Por eso se llama dinámica. Abro aquí en producto, filtro también, quiero, digamos, PlayStation solamente, aceptar. Ahí entonces está el total de PlayStation para Barcelona. ¿Observaron? Preguntas. La base de datos nosotros la podemos eliminar también seleccionándola y pulsando la tecla de suprimir. No la vamos a eliminar, pero de esa manera usted la puede eliminar y volverla a hacer. Pero estando dentro de la tabla dinámica, es que yo puedo visualizar las dos pestañas, analizar tabla dinámica y diseño. Tan pronto yo hago clic fuera, esas dos pestañas desaparecen. O sea que tengo que estar ubicado dentro de ella para tener acceso a alguna de los comandos de las diferentes pestañas. Ahora, como estoy ubicado dentro de la tabla dinámica, voy a lista de campos nuevamente y a la derecha, la cinta de acción, sigo. Bueno,
Ahora yo quiero poner producto en fila y ciudad en columnas. Lo puedo hacer. Producto lo llevo acá y ciudad acá. Y mostrar las ciudades. Seleccionar todo. Y seleccionar todos los productos. Lo único que mi tabla dinámica ahora se hace más extensa, ¿tá? Porque tenemos más ciudades que productos. Y ya tendríamos que cambiar los nombres también aquí, de hecho. Porque ya esto no corresponde a productos, sino a ciudad. Ahora, también puedo colocar todo en un solo cuadrante. Por ejemplo, es la forma como yo voy a visualizar mi informe. Puedo colocar ciudad también en fila. Pero nosotros queremos el total de ventas de cada producto en las diferentes ciudades. Y este no sería la estructura ideal. Como yo pasé ciudad al área de fila, yo puedo reordenarlo aquí. Producto lo tomo aquí que está en fila, presiono el botón izquierdo y lo ubico debajo de ciudad. Ya, ahora sí. Ahora sí puedo decir la ciudad de Barcelona, un total de 5.668 y está el total por cada producto. Ahora, hago la observación de que los productos se repiten varias veces. Si ustedes ven aquí, PlayStation varias veces, y él donde encuentre PlayStation, digamos en Colombia, es lo que va a hacer, como en este caso, si fuera país, él lo va a totalizar, 1.793 más 2.199, si fuera por país, ¿ya? Y él lo totaliza, él no va a presentar 1.793 y va a presentar 2.000, no, sino que lo va a sumar y lo va a presentar ahí. Pero en este caso, solamente tenemos esta forma. Ah, que no quiero ciudad, sino que quiero país. Bueno, tomo ciudad, presiono el botón izquierdo sobre ciudad, aquí en el área de fila, y lo llevo al área de campo, acá, y lo suelto. Y entonces llevo país allá. Y lo ubico ahí por encima de producto. Entonces ahora tengo el total de ventas de cada uno de los productos en los diferentes países. Colombia, España y México. ¿No? Preguntas. Ahí veo que alguien tiene levantado la mano. ¿Quién es? ¿Quiere hacer alguna Sí, pregunta? profesor. Sí, Dígame. profesor. Es Cristeli. Quería saber exactamente en qué pestaña se había posicionado para abrir lo de las tablas dinámicas, que no lo estoy encontrando en mi Excel. No, estando dentro de la base de datos, tú te vas a insertar tabla dinámica. Aquí está. Clic directo ahí en tabla dinámica. Ahí está. Ya. Ok, gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hacemos clic aquí en la tabla dinámica y fíjense que de inmediato nos aparece el panel de la derecha con los campos y todo lo demás. Acuérdense, el primer cuadrante es el filtro. Los campos que usted coloque en esa área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrá restringir la información que usted ve en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y filas especificadas, ¿cierto? La etiqueta de columnas, como ya se lo dije anteriormente, contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica.
Por eso que aquí ahora mismo no hay nada. La etiqueta de fila contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Todo está en filas aquí, tanto país como producto. Y la sumatoria de valores son los campos que se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y que serán totalizados por cada columna y fila. Bueno, si yo ahora quisiera establecer un filtro por país, porque aquí yo tengo estado y ciudad. Y los estados, si nos fijamos, y tenemos estado, ciudad. Vamos a colocar, digamos, país, porque son 3 países solamente, Colombia, México y España. Digamos que país yo lo quiero en filtro. País en filtro. Quiero producto en columnas y quiero ciudad en fila. Cierro el panel para observar y está. Tengo las ciudades, tengo los productos como lo habíamos hecho en un principio, pero desde aquí, como coloqué país en filtro, puedo controlar lo que yo quiero visualizar, lo que tenga ese país en las diferentes ciudades y con los productos que se dan. Por ejemplo, aquí están todos los países, Colombia, España y México. Pero si yo quisiera el de México solamente, abro aquí. Para seleccionar México, cojo aquí, México, aceptar. Entonces, ahí me está mostrando en este momento las ciudades en las que hay ventas de PlayStation, Wii, Xbox y sus totales. Están los totales por producto y están los totales por ciudad. Los totales por ciudad involucran entre los 3 productos. Pero acá tenemos los totales por producto. Y para eso es que sirve el área de filtro. Yo voy a filtrar desde acá. Quiero España. Bueno, escojo España, aceptar. Y entonces ahí me muestro. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Dígame. Ajá. Por lo menos en la base de datos que usted tiene ya, sin tener que borrarla, esa que está ahí, y quiero modificarla, ¿cómo hago? Que eso sí no me ha quedado claro. La tabla dinámica. Ajá, correcto. Bueno, tú no tienes que borrarla, tienes que ubicarte dentro de ella nada solamente y te vas a analizar tabla dinámica y te vas a hacer clic en el comando que dice lista de campos que está aquí al final de la introducción. Lista de campos. ¿Ya? Y entonces ahí juegas con los campos, sacas algunos, los llevas al área de campo, cambias de columna a fila, de fila a columna, no sé, quitas el filtro. Por ejemplo, aquí, como tenemos el filtro por país, ya yo no quiero tener más filtros. Yo tomo el campo filtro, el campo país que está aquí en filtro, presiono el botón izquierdo y lo saco acá al área de campo. Ya, quedó sin filtro. Así de sencillo. Ahora, todo depende de cómo usted quiera ver su informe. Cómo usted quiere presentar su informe. Yo quiero colocar ciudad, tenemos Medellín, ciudad y acá producto, lo quiero en los dos en fila, porque yo quiero mostrar el total de productos por ciudad. Entonces, si yo quiero mostrar el total de productos por ciudad, miren que yo tengo acá abajo ciudad primero y producto después. Acuérdense que yo lo puedo mover ahí mismo y cambiar el orden. Si yo tomo aquí producto, lo presiono y lo muevo un poquito hacia arriba, hay una línea guía que me indica que observa dónde se va ubicando. Si se ubica arriba, ya queda producto. Lo mismo puedo hacer así, hacia abajo. Entonces yo considero para mí
que el informe para ver el total de ventas en las diferentes ciudades, total de venta de los 3 productos en las diferentes ciudades sería así. Entonces, pero, y me muestra Barcelona y aquí me muestra el total de Barcelona. Y aquí abajo me está mostrando el total de cada producto en Barcelona. Wii, PlayStation, Xbox. Y así mismo en Bogotá. Y al final me muestra un total general. Es como los subtotales. O sea que en esta herramienta hay filtro, hay subtotales, todo eso. Entonces aquí, ciudad está bien documentado aquí. Total de ventas está bien. Aquí puede poner ciudad, diagonal, producto. Pero lo dejamos así, ciudad. Y aquí total de ventas. Y yo puedo mejorar este informe. Para mejorar este informe, la presentación, yo cuento con la pestaña diseño. Acuérdense que esas 2 pestañas aparecen únicamente si usted está dentro de la tabla dinámica. Si yo hago clic fuera, miren que ya no las tienen. Así que tienen que estar pendientes de eso. Dentro de la tabla dinámica contamos con las 2 pestañas. Me voy a diseño. Aquí en diseño, en esta cinta de opciones, de izquierda a derecha tenemos el primer comando, dice subtotales. ¿Cuáles son los subtotales? Este que aparece aquí, Barcelona 5.668, Bogotá 5.512, pero están en la parte superior. Para mí sería mejor presentarlos en la parte inferior, debajo de las 3 cantidades de cada producto. Entonces, aquí en subtotales, abro y miren que tenemos la opción mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo o mostrar todos los subtotales en la parte superior. Ahora mismo están en la parte superior, yo lo quiero mostrar en la parte inferior. Ya, mostrar en la parte inferior y miren a dónde cambiar. O sea, porque así tengo una visión, esa es mi forma, ese es mi punto de vista. Ya ustedes decidirán. Y Barcelona, aquí está PlayStation tanto, esto en Wii y este en Xbox, y aquí aparece el total de Barcelona. O sea, que ya quita la suma de todo eso. Y así cada una de las. ¿Qué más tenemos aquí? Totales generales. Los totales generales dice desactivados para filas y columnas, activados para filas y columnas, activados solo para filas, activados solo para columnas. Activados para filas, desactivados para filas y columnas, hago clic y desaparece mi total general que yo tenía aquí abajo. Aquí tengo un total general y esto se está refiriendo a los totales generales. Dice desactivado para filas y columnas. Solamente tengo un solo total general. Ahí lo desactivé. ¿Está? Desactivado, no aparece. Totales generales, activado para filas y columnas. Clic. Ahí está, aparece. El otro comando dice diseño de informe. Aquí con el diseño de informe usted va viendo la presentación, la estructura de su tabla dinámica. Fíjense. Mostrar en formato compacto. Ese es el compacto. Ahí este es el compacto. El compacto fue el original, como salió. Mira cómo cambió. Cambió como estaba anteriormente. Diseño de informe, mostrar en formato de esquema. En formato de esquema, miren lo que hace. Me coloca la ciudad, me parece bien, me coloca el producto. Aquí está la ciudad Barcelona, aquí están los productos, una fila abajo, muy bien. Pero lo único que tendría que cambiarle es esto total. Me gustaría presentarlo debajo, porque aquí da como la confusión de que esto perteneciera a la suma, pues el total de esto, y no. Así que ahí sí le tendría que hacer esa modificación. En esquema está bien. Y si hay otro diseño que dice tabular, mostrar en tabular, entonces el producto queda alineado con la ciudad. Miren que subió y quedó alineado con la ciudad. Y me presenta entonces el total aquí. Bien. Todo depende cómo usted lo quiere presentar. Ahí está. Ahí tenemos el diseño
tabular. Son esos 3 diseños solamente. Vamos al siguiente comando. Filas en blanco. Nosotros tenemos ahí Ciudad Barcelona con sus productos y dice total de Barcelona. Después de total de Barcelona, de repente yo quisiera dejar una fila en blanco para que no quedara unido ahí a Bogotá. Se puede hacer también con el comando filas en blanco. Ahí hay 2 opciones. Insertar línea en blanco después de cada elemento. Hago clic ahí. Y ahí está. He dejado una fila en blanco después del total de Barcelona, después del total de Bogotá, después del total de Guadalajara y así. Para verlo un poquito más espaciado, más claro. Y ahí mismo tenemos fila en blanco, quitar línea en blanco después de cada elemento. Después tenemos el grupo que dice opciones de estilos de tabla dinámica. Y hay 4 casillas: encabezado de filas, encabezado de columnas, fila con bandas, columnas con bandas. Ahora mismo está activa encabezado de filas. Si hago clic en la casilla encabezado de fila que tiene ganchito, ¿qué fue el cambio? Que tiene negrita lo que son las ciudades. Fíjense que desactivo y Barcelona, Bogotá quedan sin negrita. Esa es la única diferencia. Encabezado de columna, arriba, ciudad, producto y totalmente también se le quita la negrita. Lo activo nuevamente. Filas con bandas, todas las filas van a llevar como un sombreado gris. Ahí está, resaltado así. Esas son filas con bandas. Columnas con bandas serían las columnas aquí de total. Y por último tenemos los estilos de tabla dinámica, que ya es, que lo quiero poner de este color, naranja, verde, etc. Aquí hay 3 categorías: claro, medio y oscuro. Entonces usted, ya eso sería ya como maquillaje de la misma tabla en sí. Y usted escoge el que usted desee. Voy a escoger este que está aquí, que dice gris oscuro, estilo de tabla dinámica oscuro 3. Y entonces ahí, ¿dónde está tabla dinámica? Preguntas. ¿Todo clarito hasta el momento? Buena herramienta, buena herramienta. Ahora, no es que solamente podemos manejar totales. Podemos calcular, podemos tener columnas que se sumen, columnas que se promedien, columnas que se obtenga el mayor valor, el menor valor. Eso. Entonces, estando dentro de la tabla dinámica, voy a analizar tabla dinámica y me dirijo al comando lista de campos. Y aquí en el área de sumatoria de valores, dice total de ventas. Yo hago un clic sobre total de ventas ahí en el cuadrante de sumatoria de valores, clic, y me va a aparecer este menú. En este menú, si yo quisiera cambiar de tipo de operación, porque tenemos suma, quisiera promedio o quisiera máximo, mínimo, realizo lo siguiente: configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor. Y aquí me aparece esta ventana. Elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir los datos del campo seleccionado. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. ¿Cómo es sus totales? Las mismas. Desviación estándar, de producto, contar número. Yo quiero promedio. Pues promedio. Y él cambia, el nombre personalizado cambia entonces a promedio de ventas automáticas. Aceptar. Ya. Ahora tenemos el promedio de ventas en lugar de total de ventas. Bueno. Queremos ahora
Diseñar mi tabla dinámica, asimismo, ciudad, producto, pero en una hoja nueva. Yo me ubico dentro de la base de datos, me voy a insertar tabla dinámica, y aquí escojo, lo dejo así, la opción nueva hoja de cálculo. Nueva hoja de cálculo, aceptar. Excel me va a abrir una nueva hoja de cálculo donde va a aparecer el recuadro para agregar los campos de la tabla dinámica. Aceptar, lo mismo que hizo aquí, pero en una hoja nueva. Entonces yo vengo y coloco ciudad aquí, lo mismo. ¿Qué era lo otro? Producto. Y coloco acá ventas. Y ya. Tengo mi tabla dinámica en otra hoja. Esa es la única diferencia. Es una de las herramientas que más me gusta a mi profesor. Esta parte, tablas dinámicas. Sí. Ándale, pues, ahí vamos a ver bastantes talleres para ver qué. Igual que las Vamos a gráficas cerrar dinámicas. Correcto. Bueno, ya que usted toca eso de la tabla de las gráficos dinámicos, tenemos los cambios que se hagan en la tabla dinámica se reflejan en el gráfico dinámico. Aquí el gráfico lo puedo dejar aquí mismo en esta hoja o lo puedo colocar en una hoja nueva. Y los cambios que usted haga en la tabla dinámica, por ejemplo, que cambie los campos de posición, se actualizan de una vez en nuestra gráfica. Y la gráfica sale de una vez. No es como los gráficos de Excel que usted tiene que venir, seleccionar y no. Y se crean filtros también aquí en los gráficos dinámicos. Me coloco dentro de la tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Y en la cinta de opciones buscamos el grupo herramientas. Y aquí tenemos gráfico dinámico. Hacemos clic en gráfico dinámico. Y nos aparecen todos los tipos de gráficos, de columnas, de línea circular. Y cada uno de ellos tiene un subtipo. Porque, por ejemplo, estamos aquí en columnas y yo quisiera columna agrupada 3D. Bueno, entonces esta, columna agrupada 3D. Aceptar. Aquí está mi gráfico. ¿Ya? ¿Qué ha tenido que hacer? Solamente estar dentro de la tabla dinámica, irse a gráfico dinámico y seleccionar el tipo y subtipo del mismo, del que usted desea. Y fíjense el gráfico. Claro, en este caso, estamos hablando de todas las ciudades, se ve todo como apiñado, no se ve claro porque tenemos que hacer ajustes en el gráfico. Observen que aquí tenemos en la parte de abajo ciudad, donde podemos filtrar, tenemos producto también y el promedio de venta que se está representando. Entonces, este gráfico yo no lo quiero aquí, sino lo quisiera en una hoja nueva, en una hoja que va a recibir un nombre específico y ese gráfico me va a salir de un tamaño estándar, digamos, en una página 8,5 por 11. Entonces, como el gráfico está seleccionado, observen los puntos alrededor. Fíjense que en la parte de arriba nos aparece otra pestaña, formato, para trabajar con el gráfico. Formato y tengo también diseño. Y tengo análisis de gráfico dinámico. Tengo esas tres pestañas. Entonces, aquí en diseño, la pestaña diseño, la cinta de opciones que me aparece, me voy al último comando que dice mover gráfico. Yo hago clic en mover gráfico, me va a aparecer esta pequeña ventanita donde me dice seleccione dónde desea colocar el gráfico. Yo voy a escoger hoja nueva y se ilumina de una vez gráfico 1. Yo le voy a poner otro nombre. Este es
productos. Vamos a poner productos. Productos. Entonces, cuando acepto, Excel me va a abrir una hoja denominada productos donde me va a aparecer este gráfico. Aceptar. Aquí está. Y ahora se aprecia mejor el gráfico. Y aquí tenemos todas las ciudades, pero están como por bloques, porque aquí en Barcelona y dice PlayStation, Wii, Xbox. Después tiene Bogotá, PlayStation, Wii y Xbox. Así cada uno de las ciudades. Aquí al lado, el eje vertical, tenemos un rango de las ventas. Entonces podemos venir aquí a ciudad y filtrar. Desactivamos y queremos Barcelona. Bueno, Barcelona. Ahí está. Para Barcelona, esta sería las ventas. Para Barcelona, de cada uno de los productos, PlayStation, Wii y Xbox. Abro nuevamente ciudad. Y yo quiero para México. México y Barcelona. Aceptar. Bueno, entonces aquí está. Entonces lo que yo puedo hacer es que aquí donde dice Barcelona, en la parte de abajo, y donde dice Barcelona, yo puedo no tengo acceso a eso. Puedo cambiarle, me voy a inicio, puedo cambiarle el color. Pero no me permite, que estaba tratando de seleccionar solamente México y poner un color y Barcelona, pues porque ya sí se vería más claro la división. Entonces, nosotros podemos filtrar sin ningún problema. Cualquier. Podemos agregar elementos a nuestro gráfico. Dice ejes. Ahora mismo están los ejes, los títulos del gráfico. Título del gráfico. Dice total, pero aquí le podemos cambiar. Aquí le podemos cambiar ese título. Están las líneas de cuadrícula. Horizontal principal, que es esta. Y la desactivo, desaparece. Activo, ahí está. Está la leyenda. La desactivé. Muestro la leyenda nuevamente, que la leyenda es total. Habría que cambiar eso y ponerle otro nombre. Total de ventas. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. No guardar. Y vamos a los talleres que yo les subí a ustedes. Vamos a ver qué dice aquí, ejemplo 2 de tabla dinámica. Vamos al ejemplo número 2. Dice ejemplo número 2, tablas dinámicas. Vamos a abrir ese archivo, el que tiene acceso al computador. Entonces aquí tenemos una pequeña base de datos donde tenemos año, semestre, producto, peso en kilogramos, tenemos unidades. Bueno, por lo menos aquí tenemos dos columnas numéricas con las cuales podemos trabajar. Las indicaciones, tenemos 6 puntos. 6 puntos. Y nos dice, por ejemplo, diseñe una tabla dinámica en la misma hoja a partir de G1, que muestre los productos en las filas y el promedio de peso y suma de unidades en las columnas. Eso tenemos que hacerlo tal como se nos está indicando. Copia la tabla dinámica generada a partir de G9. Esto donde dice que la tenemos que copiar, vamos a obviarlo y vamos a dejar solamente como una o dos filas para cada tabla dinámica y hacer los cambios que nos están solicitando. Para no colocarnos específicamente ahí donde dice G9, G17. Bueno, vamos a aumentar aquí el zoom y vamos a ir desarrollando. El punto 1 dice, diseña una tabla dinámica en la misma hoja a partir de la celda G1. Entonces me ubico dentro de la base de datos, me voy a insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, G1. Ahí, aceptar.
La indicación dice, del punto 1 dice que muestre los productos en las filas. Entonces tomo producto, lo llevo a fila. Y el promedio de peso y suma de unidades en las columnas. Bueno, esto está aquí, esto no debe ser así. Ahí vamos a hacer una modificación. Porque sería productos en fila y podemos poner año en columna. Vamos a hacer ese cambio. Año lo vamos a colocar en columna. Son 2 años, 2000 y 2000. Y entonces nos están solicitando el promedio de peso. De peso lo voy a llevar a sumatoria de valores. Y la suma de unidades. Unidades también la voy a llevar a la suma de valores. Entonces, me están diciendo que promedio de peso. Así que aquí en sumatoria de valores, donde dice suma de peso, yo hago clic. Configuración de campo de valor y cambio a promedio. Porque es promedio de peso. Y suma de unidades sí se queda así porque es la suma de unidades. Entonces, cierro mi panel de campos y observo mi tabla dinámica. Aquí tenemos los productos y tenemos el promedio de peso de cada uno de ellos y la suma de unidades de cada uno de ellos para el año 2000 y para el año 2001. Y además de eso, acuérdense que la tabla dinámica me presenta un total de promedio de peso. ¿Sí? Total del promedio de peso, porque aquí tiene el promedio de peso del año 2000 con el promedio de peso del año 2001. El promedio va a ser 1000. Y así sucesivamente. Y acá tiene el total de suma de unidades. Aquí me está sumando las unidades de 2000 con las unidades del 2001. Me está totalizando. Y entonces también me muestra un total general por promedio de peso por año y un total general de unidades por año. Ahí está nuestra tabla dinámica. ¿Queremos hacer una modificación? Vamos a lista de campos. Entonces está como muy cargada de información. Lo que podemos hacer es, digamos que yo quiero retirar promedio de peso. Tomo promedio de peso y lo llevo acá al área de campo. Y entonces ahí solamente he dejado la suma de unidades para el año 2000 y 2001. Entonces aquí, etiqueta de columna sería año. Y acá en etiqueta de fila sería producto. Se va haciendo todos esos cambios. Entonces las unidades no llevan ningún símbolo monetario porque son unidades simplemente. Y ahí tenemos. Entonces, con esta información, desarrollamos el punto 1. Entonces, el punto 2 nos dice lo siguiente. Copie la tabla dinámica generada a partir de la celda G9 y muestre las filas y columnas con bandas. Bueno, la tabla dinámica generada es esta. La voy a copiar. Control C. Y voy a dejar 2 filas en blanco. No me voy a guiar por la posición donde me están diciendo aquí G9. Vamos a dejarle 2 filas en blanco. La voy a pegar aquí abajo. La misma. Para trabajar sobre ella y hacer los cambios. Dice, muestre las filas y columnas con bandas. Estando dentro de la tabla dinámica, me voy a diseño y activo las casillas filas con bandas y columnas con bandas. Entonces, este ejercicio están observando que es más que todo para aplicar
los diferentes comandos que están en las pestañas Analizar tabla dinámica y Diseño. El tercer punto dice, copie la tabla dinámica generada y muestre copie la tabla dinámica generada y muestre los resultados solo para carbón y madera. No voy a tomar esta última tabla. Voy a basarme todos en la primera tabla generada, la original. Copiar. Me voy a colocar aquí. Bueno, me va a quedar muy pegada ahí. Vamos a colocarnos aquí a la derecha. Pegar. Ahí. Ahí la tenemos. Entonces ahí me dice que muestre los resultados solo para carbón y madera. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir el filtro, desactivar la casilla, escojo carbón y escojo madera. ¿Aceptar? Ya. Estoy haciendo lo que me están solicitando en cada punto. Nuevamente copio la tabla generada esta. Copio y la voy a pegar aquí. Entonces vamos a ver qué nos solicita el siguiente punto. Muestre el promedio para carbón y madera. Muestre el promedio para carbón y madera. Bueno. Entonces, estando aquí en la tabla dinámica, estando aquí, me voy a analizar tabla dinámica, lista de campos, y en suma de unidades, hago clic, configuración de campo de valor, y escojo promedio. Aceptar. Ya escogí la función promedio, pero es solamente para carbón y madera. Así que vengo aquí, abro, seleccionar todo, carbón y madera. Pero está presentando el promedio de unidades. Acá arriba es la suma de unidades. Nuevamente copio la tabla dinámica original. ¿Sí? Voy a dejar 2 filas en blanco. Aquí la voy a pegar. Entonces ahora me dice presente la tabla con estilo de tabla dinámico claro 17. Ah, bueno, es que le vamos a dar maquillaje a la tabla. Estilo de tabla dinámico claro 17. La tengo aquí. Me voy a diseño. Es que estilo de tabla dinámico claro 17. Dinámico claro. Vengo aquí, abro, busco la categoría dinámico claro 17. Claro, aquí, queda claro. Entonces, claro 17. Vamos a buscar aquí. A medida que yo señalo, me aparece. Aquí está, ¿ves? Anaranjado claro, estilo de tabla dinámica claro 17. ¿Listo? Entonces voy al último punto. Nuevamente copio la tabla dinámica. Copiar. Me voy aquí abajo. ¿Sí? Pego. Y dice agregue a la columna el campo año, pero mostrando solamente el 2000. Agregue a la columna del campo año, pero mostrando solamente el año 2000. Entonces, todo eso lo puedo hacer, pero en lista de campos. Así que tendría que estar dentro de la tabla dinámica e ir a analizar tabla dinámica, lista de campos. Agregue a la columna del campo año. Ah, ya está ahí. Pero mostrando solamente el año 2000. Quiere decir que tengo que hacer un filtro aquí en el año y escojo solamente 2000. Eso es todo. Con eso he finalizado las indicaciones que me ha solicitado este ejemplo de los. ¿Alguna pregunta? Profesor, ahí ¿de dónde sacó el promedio? Es que no la vi arriba.
Cuando se fue en promedio. lista de ¿Cuál? campo, ¿Cuál? Bueno, cuando estaba aquí, lista de campos, aquí en sumatoria de valores tú cambias, tú vienes, si digamos que decía suma de unidades, tú haces clic y escoges configuración de campo de valor. Y aquí es que seleccionas promedio. O seleccionas cualquier otra función. Recuento, mínimo, máximo. ok. ¿Ya? Entonces usted está observando que este ejemplo, más que todo, es para el manejo de los campos dentro del panel, de las diferentes áreas de filas, de columnas, de sumatoria de valores, de filtros. Ya una vez hecha la tabla dinámica de filtrar por un campo específico, cambiar la operación a realizar en la tabla, promedio, suma, máximo, mínimo. Utilizar las opciones de diseño con banda, sin banda, mostrar totales, no mostrar totales, aplicarle un diseño. Pues, bastante sencillo para que usted se maneje y adquiera la confianza en el uso de la herramienta. ¿Ya? Pues voy a cerrar aquí y ya vamos entonces a trabajar en el primer taller, taller número 1, tablas dinámicas. ¿Okay? Este sí quiero que entonces ustedes participen en el desarrollo del mismo. Tenemos esta base de datos donde tenemos fecha, categoría, tratamiento, esteticista, precio. Una base de datos algo extensa, miren, con todos estos campos, diferentes categorías, y dentro de cada categoría hay tratamientos. Hay tratamientos de corporal, categoría corporal tiene de alga desintoxicante, exfoliante energizante, tiene hipertermia, tiene reductivo, tiene, bueno, tantos. Entonces, el primer punto dice, diseña una tabla dinámica en una hoja nueva denominada estética, mostrando categoría en las columnas, tratamiento en las filas y que muestre el total de precios. Bueno, no hay mucha información y vamos a estar viniendo de la hoja donde se va a crear la nueva tabla dinámica, estar viniendo acá a ver las indicaciones. Vamos a hacerla aquí mismo. Vamos a hacerla aquí mismo. Y la vamos a colocar a partir de O2. De O2, a partir de O2 vamos a colocar la tabla dinámica. A ver quién desarrolla el primer punto. Diseña una tabla dinámica mostrando categoría en las columnas, tratamiento en las filas y que muestre el total del precio. A ver, voluntario. Separen la base de datos, profesor. Pone insertar. Espérate un momentito. A ver. La base de datos. Ajá. Pone insertar. Tabla Insertar. dinámica. Tabla dinámica. En donde dice ubicación. Sería en la O2. Hoja de cálculo existente. Hoja de cálculo existente para poder tener acceso a ubicación. Y ahí sería O2. Y aceptar. ¿Qué más? Dice diseño de tabla dinámica de una hoja nueva denominada estética mostrando los caras. Ok. Bueno, eso fue. Yo estoy tratando de leer qué dice. Poner la columna categoría en donde dice
columna. Categoría en columna. Ok. ¿Qué más? Tratamiento en filas. Y que muestra el total de los precios sería en valores. Precios en valores. Precio, valor, correcto. Y dice total, así que es la suma. Perfecto. Ya, eso es todo. Ahí está, tenemos el punto 1. Ahí tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Ah? Entonces, esa tabla dinámica creada, vamos a ponerle de una vez sus nombres aquí para saber, porque etiquetas de columna y no sé a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Todo debe ir documentado. Aquí eso es categoría, creo que es. Categoría. Eso lleva el nombre de categoría. Y acá sería tratamiento. Tratamiento. ¿Listo? Y es la suma de precios. O podemos modificarle ahí el total de precios, ponerle el total de precios. Total de precios. El punto número 2. Los campos numéricos que aparecen en mi tabla dinámica, deben llevar formato de Balboa sin decimales. A ver, ¿cómo hacemos eso? Los campos numéricos que aparecen en mi tabla dinámica deben llevar formato de Balboa sin decimales. O sea, ahí sería, profesor, A que ver. usted lo selecciona y sería clic derecho. Sí, Creo que tendríamos sale que como, seleccionar. Primero seleccionar. ajá, sería clic derecho, Seleccionar. Sí, derecho. izquierdo. Donde Derecho, sí, dice derecho. configuración de campo de valores. No. Ahí se está diciendo que lo quiere con símbolo de Balboa y 0 decimales. Así tú vas a escoger ahí formato de celda, lo que ya ustedes saben. 0 decimales y el símbolo de Balboa. Vamos, el símbolo de Balboa, ahí está. 0 decimales, porque eso dice la indicación. Deben llevar formato de Balboa sin decimales. Así. Ya. El formato de los números. Punto número 3. Cambie los encabezados de las columnas por categoría, los encabezados de filas por tratamiento. Ya se hizo. Y el de suma por total cobrado. El de suma por total cobrado. Bueno, ahí se puso total de precio porque eso era del total del precio. Está bien. Ese ya está listo. El número 4. Cambie el campo categoría al área de filas. A ver, voluntario. Cambie el campo categoría al área de filas. A ver qué nos dice Yair. Profe, no sé. ¿Mm? Cambie el campo categoría al área de filas. Amada Morales. Paola. Buenas noches, profe. ¿Qué reo? Ah, ¿ah? Nos paramos en la tabla dinámica y abrimos
Analizar tabla dinámica. Sí, ya está abierto. Ahí está, ya está ahí. Aquí. Ajá. ¿Qué más? Y cambiamos el campo de categoría al área ¿Cómo lo de- cambiamos? Lo arrastramos, profesor, lo seleccionamos y después lo arrastramos. Pero tú estás observando la pantalla. Sí, pero no veo el despliegue. Nada más veo la tabla Bueno, dinámica. porque ahí te falta un paso. ¿Cuál es el paso que falta? Ok, cuando llego a analizar tabla dinámica, tengo que abrir campo de tabla. Lista de campos. Lista de campos. Déjeme Y está, aquí. lista de campos. Lista de campos. Y después, Y después, entonces, cambio categoría al área de filas. o sea, aquí tengo categoría al área de filas. Bueno, no Ajá. nos han dicho en qué posición, pero ya eso queda de parte de ustedes. Si ustedes están observando la base de datos, la categoría encierra una serie de tratamientos. Cada categoría encierra una serie de tratamientos. Así que me parece que categoría debe ir sobre tratamiento. Así que cuando Primero. movemos categoría acá, ajá, lo movemos acá. Encima, miren la línea que se ubica. Yo no lo he soltado todavía, que hay una línea gruesa por encima de tratamiento que nos está indicando que categoría va a quedar ahí. Y ahí está. Categoría primero y tratamiento. Entonces, esa es la operación del punto número 4. Y vamos observando nuestra tabla dinámica cómo va cambiando. Ahí está, ¿ves? La categoría corporal tiene todos estos tratamientos. Que si usted va a presentar un informe, así se vería bien. Cacahuates, cuánto tiene, con tequila tanto, fango tanto, ya se ve claro. Ahora, el punto número 5. Aplique el estilo de tabla dinámica oscuro 27. A ver, voluntario. Yo, profesor, Díganme. habría que ir a diseño, Diseño. allá arriba el tab de diseño, y dice oscuro 27. Hay que abrir En estilo. en los estilos. Hay que abrir más y buscar oscuro y el número 27. Ahí está. Tabla dinámica oscuro 27. Ahí está, lo estoy señalando. Al señalar cada uno de esos, nos muestran el nombre. Ahí está, oscuro 27. Listo. El punto 6. Aplica a la tabla el diseño de informe tabular. A ver, otro voluntario. A ver, Yaritza, ¿qué nos dice? Ya va, profesor, ya le digo. Esto se va donde dice diseño, Diseño. la parte Ajá. superior, se Ya. selecciona donde dice diseño de informe Ajá. y se escoge la opción mostrar en forma tabular, Correcto. en formato tabular. Ahí está, listo. Ok, aquí tenemos en formato tabular, ustedes ven que reparte cada campo en un cuadrante diferente. Es como una tabla, pues, una tabla de 3 columnas. Tiene el tratamiento, te digo categoría, aquí tiene el tratamiento, aquí tiene el total de precio de cada uno, y aquí al final dice total de corporal, aquí está 369.179. Digo que yo creo que a eso le podemos poner negrita, sí le podemos poner negrita, y yo la acabo de marcar con control N, y nos permite también colocarle un color aparte también, esa la puse en rojo, 369.170. Entonces ahí estamos cumpliendo con el diseño de informe tabular. Ahora el siguiente punto dice
realice una segmentación de los campos categoría y esteticista, mostrando ambas segmentaciones a partir del rango, bueno, el rango donde se muestre lo de menos. ¿En qué se basa la segmentación? La segmentación son cuadros de control aparte, donde yo voy seleccionando, en este caso, como me están solicitando la segmentación por categoría y esteticista, yo voy a la esteticista. ¿Cuáles son las esteticistas? La esteticista María tiene la esteticista María con su tratamiento, su categoría facial. Y va a mostrar la información acá en la tabla dinámica. La segmentación la encontramos aquí mismo en analizar tabla dinámica. Analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Aquí está el comando. Y aquí, entonces, ¿era qué? Categoría y esteticista. Entonces, cogemos la casilla categoría y activamos también la casilla esteticista. Aceptar. Y van apareciendo dos cuadros flotantes ahí. Podemos moverlos para acá sin ningún problema. Categoría. Está esteticista. Vamos a poner categoría un poquito más para allá, porque, para tener control sobre el esteticista. ¿Está? Ya tengo categoría. Ahí al lado. Entonces, estos cuadros yo los puedo ir también ajustando un poco. Miren aquí así. Igual acá. Voy ajustándolo. ¿Ya? Entonces voy ajustando los cuadros de segmentación. Estos cuadros de segmentación, cuando yo hago clic, por ejemplo, en el de esteticista, tenemos aquí estilos de segmentación de datos, ya también en colores. Pues. Escojo un color para la misma. Digamos que quiero colocarle este. Igual quiero aplicarle a este. Entonces también yo puedo hacer que, por ejemplo, esteticista se me presente, voy a ponerlo aquí abajo. Esteticista lo quiero ver en dos columnas. Como tengo aquí el cuadro de segmentación esteticista seleccionado, aquí en la pestaña segmentación, en las opciones, en el grupo botones, el grupo botones dice columnas. Y aquí yo le puedo indicar las columnas en que yo quiero repartido esos datos. Yo lo quiero en dos columnas. Pues entonces aquí aumento dos columnas. Y entonces me lo presenta así. Dos columnas. Puedo reducir un poquito más el tamaño. Entonces, con esos cuadros, yo puedo ir manejando. Digo, Ana. Aquí me está mostrando, al hacer clic en Ana, me está mostrando el tratamiento de Ana en la categoría corporal y facial, con todos sus precios. Digo, María. Ahí me está mostrando de María. Rosa. Mostrar de Rosa. Pero de Rosa yo quiero solamente corporal. Hago clic en corporal. Entonces me muestra solamente corporal. ¿Sí? Entonces eso como usted puede ir presentando toda esa información, como usted la desea. Ahí con los cuadros de segmentación. Entonces aquí se borra el filtro. Borra el filtro, ¿sí? Y presenta toda la información para todas las esteticistas. Pero yo siempre he dicho que de repente como aquí dentro de la tabla dinámica no está especificado el campo de esteticista, yo no sé cuáles pertenecen, qué tratamientos pertenecen a qué esteticista. O sea, aquí lo tenemos de todas en lo que respecta a la categoría corporal. O lo tenemos de todas, pertenecientes a las dos categorías. Pero no sé específicamente cuáles son los de Ana, cuáles son los de María. Y ahí tendríamos que hacer un cambio en nuestra
organización de los campos de la tabla dinámica. Marsten. Entonces, jóvenes, los micrófonos. Entonces, tendríamos que hacer modificaciones en nuestra estructura de la tabla dinámica, y eso nos vamos a analizar tabla dinámica, lista de campos, y quisiéramos agregar esteticista. Bueno, yo quisiera agregar esteticista. Si la agrego, sería antes de categoría, que fuera el nombre del esteticista, debajo de la categoría y los tratamientos que abarca. Se llevaría esteticista aquí sobre categoría. Y ahora sí yo puedo referirme a Ana. Ana tiene yo puedo decir Ana ya en corporal, estos son los tratamientos de Ana en la categoría corporal, aquí están sus gastos, sus precios y alto total de corporal, y aquí están todas, porque si yo me muevo hacia abajo, aquí tenemos a cada una de las esteticistas. Entonces, ya cuando hago el cuadro de control, digo Ana, ahí está Ana con sus tratamientos, sus precios, tanto para corporal como para facial. Ana facial solamente. Y facial. Entonces ahí está Ana facial. Entonces, eso, el que me muestra esa información, de acuerdo al botón que yo active, eso lo hace dinámica. Entonces, ahora vamos a borrar el filtro acá. Vamos a quitar el esteticista, porque eso se lo hice solamente para mostrar ahí. Vamos a la lista de campos, realizar tabla dinámica, lista de campos, y sacamos el esteticista y lo llevamos a donde están todos los campos, acá arriba. Entonces ahora el siguiente punto dice, diseñe un gráfico dinámico en una hoja nueva denominada tratamiento. El gráfico debe ser de línea. Okay. Entonces, ubicado dentro de la tabla dinámica, me voy a analizar, gráfico dinámico y el gráfico de líneas. Aceptar. Pero aquí dice, diseña un gráfico dinámico en una hoja nueva denominada tratamiento. El gráfico debe ser de línea y debe llevar como imagen de fondo en el área de trazado una imagen de la categoría estética. Bueno, aquí tengo, vamos por partes. Ahí está de línea. En una hoja nueva llamada tratamiento. Quiere decir que el gráfico, como lo tengo seleccionado, me voy a diseño y escojo el comando mover gráfico. Hoja nueva y le coloco el nombre tratamiento. Tratamiento. Solo en mayúscula. Aceptar. Ahí está. Son tantos tratamientos por categoría, por eso que se observa así. Las indicaciones dicen gráfico de línea, debe llevar, tratamiento, bueno, no dice filtrarlo por nada, solamente dejarlo así. Tratamiento. Entonces, debe llevar como imagen de fondo en el área de trazado una imagen de la categoría estética. Bueno, entonces, lo vamos acá. En el área de trazado, decía. Sí, en el área de trazado. El área de trazado señalamos porque el gráfico tiene partes. Aquí está el título, gráfico. Acá está lo que es el eje vertical. Aquí está lo que es el eje de categoría. Entonces el área de trazado es este, donde estoy señalando. Para colocar una imagen de estética ahí, tendríamos que hacer lo siguiente.
Cuando nos aparece área de trazado, hacemos clic con el botón derecho del mouse y escogemos la última opción que dice formato de línea de trazado. Y aquí en formato de línea de trazado nos vamos aquí a relleno, el panel que nos apareció a la derecha. Y aquí en relleno, mira que tenemos relleno sólido degradado con imagen o textura con trama. Con imagen. Y después dice fuente de la imagen. Insertar. Imágenes en línea. Insertar y vamos a escoger imágenes en línea. Vamos a mostrarlo ahí, que no aparece. ¿Acá? Sí, ahí aparece. Imágenes en línea. Imágenes en línea y aquí voy a colocar estética. Enter. Me va a mostrar una serie de. Entonces, vamos a escoger esta imagen. Tenemos aquí. Vamos a decir la sexta. Ahí. Insertar. Ahí está. Y no es que usted va a copiar la imagen y la va a pegar ahí. No. Este es el método correcto. Acuérdense de Excel básico. Toma. Relleno la imagen, busca la imagen. Entonces, si no se logra visualizar bien nuestro gráfico por la intensidad de los colores de la imagen, acuérdense que aquí abajo tenemos en el panel de la derecha una opción que dice transparencia, la cual está en 0%. Vamos a ir aumentándola hasta que usted considere que se logra que quede visible nuestra gráfica mejor. Ya ahí yo veo las líneas bien y tengo la imagen como una marca de agua. ¿Sí? Ahí está. Y entonces ahí tenemos nuestra imagen de fondo en nuestro gráfico. Entonces aquí podemos filtrar por categoría. Queremos corporal solamente, aceptar. Ahí está todo lo relacionado a corporal. Entre todas las esteticistas. ¿Qué podemos cambiar también? Podemos cambiar la escala. La escala que aparece aquí en el eje vertical, yo hago clic en el área de la escala, dice eje vertical. Cuando aparece eje vertical hago clic y él queda seleccionado. Cuando él queda seleccionado, clic derecho y la última opción, dar formato al eje. Aquí me aparece nuevamente el panel a la derecha, donde el cambio que voy a hacer, porque si observamos nuestro gráfico va de 10.000 en 10.000. De repente quiero que vaya de 5.000 en 5.000. Entonces en el panel de la derecha donde dice principales, dice 10.000, borro 10.000 y coloco 5.000. Únicamente 5.000 y cierro ese panel. Cuando cierro el panel, eso se va a aplicar acá en nuestro gráfico. Cierro el panel. Y ahí está aplicado en nuestro gráfico la nueva escala. 5.000, 10.000, 15.000. ¿Ya? Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ahí, ustedes, los cambios que ustedes hagan aquí, se reflejan en mi tabla dinámica. Tratamiento. Que yo quiero el tratamiento solamente para chocoterapia y con tequila. Esos dos, aceptar. Ahí me aparece este gráfico, ese gráfico de chocoterapia aquí en este punto y con tequila acá. Y si vamos a la hoja donde está nuestra tabla dinámica, observe. Corporal, chocoterapia y con tequila. Igual forma, yo hago cambios aquí, se reflejan en mi gráfico. Si hago cambios en mi gráfico, se reflejan en mi tabla dinámica. Aquí vengo y hago aquí cambio y agrego facial, aceptar. Tenemos, pero solamente me muestra, no hay chocoterapia y con tequila para ambos. Vamos a cambiarlo aquí para ver si le ponemos aquamorín y básico.
Ahí estaba facial solamente y de corporal no hay. Hicimos ese cambio y en tratamiento, ahí está, miren cómo cambia. Preguntas. Yo creo que ese era el último punto que teníamos en este ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? Profesor, esa escala que usted estaba diciendo de 5.000, ¿de dónde la sacó? Al seleccionar el eje vertical. Observa que yo estoy señalando aquí el eje vertical. Yo hago clic, él queda seleccionado con ese recuadro alrededor. Y de inmediato hago clic con el botón derecho. Y escojo la última opción que dice dar formato al eje. Y en el panel de la derecha, que me aparece aquí a la derecha, donde dice unidades en principales, decía 10.000, yo lo borré y coloqué 5.000. Y después que cerré el panel, él se mostró acá en el gráfico. ¿Ya? ¿Quedamos clarito? Profesor, ¿puede volverla a repetir? Es que no me sale. Tú seleccionas el eje acá. ¿Estás observando aquí el eje vertical? Tú haces clic en él. Después haces clic derecho. Y escoges dar formato al eje en el menú que te aparece. Dar formato al eje. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí, gracias. Ya viste al panel de la derecha donde dice unidades principales. Tú vienes y reemplazas el valor que está ahí por el valor que quieres utilizar. En este caso era 5. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Vamos a cerrar aquí, pues. Ese era el taller número 1, solamente tenía una. Sí, una hoja solamente. Vamos al taller número 2. Taller número 2 sí tiene 6 hojas. El ejercicio 1. Acuérdense que cuando no le indican a usted el problema, no le indica que este campo va en columna, este campo va en fila, ya eso queda entonces a criterio suyo. Usted tiene que hacerse un bosquejo en su mente de cómo sería la presentación adecuada de la tabla dinámica. Aquí este ejemplo dice, esta hoja, ejercicio 01, dice, crea un informe que muestre el total cobrado por vendedor. Ordena luego la lista de mayor a menor. A ver, un voluntario. Voluntario. Nicole. ¿Qué nos dice Nicole? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Separa en la base de datos, Correcto. pone insertar, Insertar. tabla dinámica. Ajá. ¿Puedo hacerlo al lado, profe? Dígame. ¿Puedo hacerlo al lado o lo hago en otra hoja? Sí, al lado, al lado, al lado. Ok, entonces sería hoja de cálculo existente. Bueno, vamos a ponerla ahí en K6. Ok. Listo. ¿Qué más? Seleccionaría la... Ah, ok. Entonces pondría un informe que muestra el total cobrado por cada. Pondría vendedor en filas. Vendedores.
¿Qué más? Y pondría el total cobrado en valores. Ya. Ahí estás cumpliendo con lo que dice el enunciado. Quería un informe que muestre el total cobrado por cada vendedor. Es una tabla pequeña. Ahí están. Tantas veces se repite, tantas ventas que tiene Blanca Gustafson, Terry Rojas tienen diferentes. Entonces lo que hace la herramienta es buscar todas los totales cobrados por cada vendedor y los totaliza. Ahí los tiene todos totalizados cuántas veces se repite. Entonces ahí dice, ordena luego la lista de mayor a menor. Bueno, la lista es esa, de la tabla dinámica, sería de mayor a menor. Cuando estamos hablando de mayor a menor es de los números. Pero yo veo que ya está ordenada. Para ver. No, le falta un poquito más de ordenamiento. Así que aquí Sí. tendríamos que ordenar, clic derecho, ordenar de mayor a menor. ¿Sí? Es esto. Para que ustedes recuerden todos esos conceptos que ya hemos visto. Ya se ordenó de mayor a menor. Cada total cobrado con su vendedor. No es que se va a ordenar solamente el total cobrado. Cada cosa a lo que le corresponde, al vendedor que le corresponde. Y ahí nos faltaría solamente documentar esto. Aquí le pondríamos ¿qué? Vendedor. ¿Ya? Perfecto. Vamos entonces a la hoja 2. La hoja 2, otro voluntario dice, crea un informe que muestre la suma de unidades vendidas por cada vendedor, filas, y de cada producto, columnas. Profesor, lo he intentado. Dígame, pues. Ajá. Dentro de la base de datos, vamos a insertar tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Ajá. Lo colocamos en K6. Hoja de cálculo existente, aquí. Ajá. Insertar. ¿Sí? ¿Qué más? Ajá. Entonces dice, crea un informe que muestre la suma de unidades vendidas por cada vendedor en filas. Entonces, unidades vendidas en filas, la arrastramos. ¿Unidades? ¿Cómo? Unidades vendidas por cada vendedor. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Ajá. Unidades vendidas a filas. ¿Seguro? Dice que muestre la suma de unidades vendidas. No puedes colocar ese campo ahí. Ese campo tiene que ir en sumatoria de valores. En sumatoria, ok. Entonces, ahí Lo sería... que tiene que ir en fila es... ¿Qué es lo que tiene que ir en fila? El vendedor. El vendedor. Okay. Ahora sí. ¿Y qué más? Y dice que el producto en columna. Producto en columna. ¿Ya? Okay. Ahí está nuestra tabla dinámica. Tenemos aquí. Y solamente tendríamos que documentarla aquí con vendedor. Y acá con producto. Eso ustedes lo deben hacer cuando presentan su tabla dinámica. Para identificar a qué se refiere aquí, en este caso, las columnas y las filas están los vendedores.